Bueno, pues seguimos con la tercera intervención de la mañana, que va a ser la conferencia que impartirá don Jesús Maeso de la Torre. Jesús Maeso de la Torre es natural de Úbeda, es escritor, conferenciante y articulista, conocido fundamentalmente por sus novelas históricas. Estudió bachiller en Sevilla, magisterio en Úbeda, ciudad de la que es hijo predilecto. Posteriormente se licenció y doctoró en Filosofía e Historia en la Universidad de Cádiz y ejerce como profesor del aula de mayores de la misma universidad. Ha simultaneado la docencia con la investigación, la literatura y la divulgación histórica. Es académico de número de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras y correspondiente de la Academia Norteamericana de Lengua Española, con sede en Nueva York. Es igualmente ateneísta de mérito del Ateneo Literario Científico Artístico de Cádiz y miembro de la Sociedad Andaluza de Estudios Históricos y Jurídicos. Profesor invitado en diversas universidades y foros de cultura del país, ha impartido más de un centenar de conferencias sobre literatura, historia y talleres literarios. Es precisamente en esta ciudad donde reside y trabaja como escritor e investigador y de la que también es hijo adoptivo. Colabora como articulista en diversos periódicos, como El País, La Voz de Cádiz, ABC, Diario de Cádiz, las revistas Clio, Andalucía en la Historia, La Aventura de la Historia, Historia y Vida. También ha escrito como ensayista varios títulos sobre la protohistoria de España, las Cortes de Cádiz, Trafalgar y Cervantes, y ha prologado diversas publicaciones de poesía y narrativa. A mí me prologó un libro, mi primer libro. Algunas de sus obras han sido traducidas a diversos idiomas y ha recibido varios premios de reconocido prestigio, entre ellos pues, el Premio Ateneo Gaditano del siglo XXI, el Premio Caja Granada de Novela Histórica en 2010 por La Cúpula del Mundo. Por este mismo libro recibió el Premio de la Crítica de Novela Histórica Ciudad de Cartagena, el Premio de las Letras 2012 otorgado por el Público de Canal Sur por su novela En una tierra libre, Racimo de Oro 2015 de la localidad gaditana de Trebujena, por su carrera y sus libros Tartesos y la Síbila de Colóbona, Premio Nacional Iván Joe de novela histórica en el certamen internacional de Ciudad de Úbeda, Premio Nacional Espartaco de novela concedido por la Semana Negra de Gijón y el galardón colectivo Almósita del Ayuntamiento de Dúrcal, en Granada, a los valores de Andalucía en el año 2020. Tiene publicada un montón de novelas: Algazal, La Piedra del Destino, El Papa Luna, Tarteso, El Auriga de Hispania, La Profecía del Corán, El Sello del Algebrista, El Lazo Púrpura de Jerusalén, La Cúpula del Mundo, En una tierra libre, La Caja China, La Dama de la Ciudad Prohibida, Las Lágrimas de Julio César, Comanche, Los Hijos del Sol, Olium y Teodora, la última novela que publicó en 2021. Y además Jesús Maeso, bueno, pues para mí particularmente es un referente desde hace muchísimos años, le tengo un aprecio muy especial y es un referente como escritor, como orador y sobre todo como persona. Así que muchísimas gracias por aceptar la invitación y muchísimas gracias por participar y colaborar en este congreso. Muchas gracias. Mi amigo Vicente fundamentalmente es eso, un amigo incondicional al que estimo muchísimo como persona y también como historiador. Nos hemos visto muchas veces aquí en Úbeda y en Cádiz, donde ya es un clásico. Vicente, con su producción de libros sobre la Armada Española, pues es conocidísimo allí en Cádiz y además se le concedió el premio Corte de Cádiz, que es un premio de gran importancia. Cuando me dijo que viniera aquí a hablar de Francisco de los Cobos, me agradó de sobremanera por una razón. Resulta que hace como unos 10 años, invitado por la Asociación Cultural Plaza Vieja, vine a hablar de un personaje también nacido en Úbeda, que fue Beltrán de la Cueva. Los españoles en general somos muy proclives a olvidar a nuestros personajes más importantes y más queridos. Beltrán de la Cueva y Francisco de los Cobos lo fueron, y fueron personajes eminentes dentro de los anales y del devenir de la historia de este país. No olvidemos que Beltrán de la Cueva, como Francisco de los Cobos y sus padres, eran caballeros que les llamaban en la Edad Media caballeros villanos, caballeros que eran hidalgos, infanzones y demás, y no pertenecían a la nobleza propiamente dicha. Y en eso se parecían
Es casi seguro que se conocieran, no sé si en Granada, porque cuando Isabel I se dirige a Granada para la conquista y rendición, el comandante de las tropas del concejo de Úbeda era Beltrán de la Cueva, ya mayor, duque de Béjar, duque de Alburquerque. Y entonces este hombre, en ese momento Francisco de los Cobos era un niño, pero el padre de Francisco, Diego de los Cobos, sí se enroló en esas tropas del concejo de Úbeda y tuvo que conocer al duque de Alburquerque. Este hombre, Beltrán de la Cueva, como recordé aquel día, fue una persona importantísima dentro del reinado de Enrique IV y tuvo que ver mucho en el devenir de la historia de este país, porque no en vano a la hija del rey Enrique IV el Impotente y de Juana de Portugal, que era Juana, le llamaron la Beltraneja, porque era vox populi que esa mujer, que esa niña, era hija de don Beltrán de la Cueva, el ubetense. Y cambia el transcurso de la historia, porque era a ella a quien le correspondía la corona de Castilla y no a su tía Isabel la Católica. Y este hombre, con su actuación, bien fuera prudentemente en las bambalinas de la historia, tuvo que ver en el curso de la historia de este país. Además, formó parte de la tríada de poder del reinado de Enrique IV, que lo formaban el duque de Villena, el poderosísimo duque de Villena, don Lucas de Iranzo, condestable de Castilla y señor de Jaén, y él mismo, duque de Alburquerque. O sea que fue un personaje importantísimo. Y de él hablé aquí. No creo que se haya hablado más de Beltrán de la Cueva. Podíamos retomarlo en otro simposio. Y por eso cuando mi amigo Vicente me pidió como buen amigo que viniera a hablar de Francisco de los Cobos, me agradó enormemente. Porque como dice Stefan Zweig, no se puede condenar a la desidia del olvido a los grandes personajes de la historia. Y don Francisco de los Cobos lo fue, porque estuvo en un sitio, en un lugar providencial y de enorme importancia política dentro del reinado de Carlos I de España, V de Alemania, que en aquel momento era la gran potencia mundial que había en este país. Y el emperador Carlos, que vino a España muy pocas veces y hablaba el castellano bastante mal, siempre que había un problema en los reinos de Aragón y de Castilla y de su apéndice en América, siempre decía, eso que lo resuelva los Cobos. O sea, la importancia fue excepcional la que tuvo. Han hecho una serie de películas y de series de televisión de historia sobre Carlos, sobre Enrique VIII y demás, y nunca aparece de los Cobos, cuando era una cosa importantísima. Cuando el emperador Carlos va a Inglaterra a ver a su tío Enrique VIII y a su tía Catalina de Aragón, lleva de los Cobos. Y de los Cobos se va a entrevistar con el canciller Wolsey, persona crucial dentro del reinado de Enrique VIII. O sea que era una persona de una importancia preeminente en la historia de este país. Y entonces no hay que olvidar a estos personajes. Y por eso lo hago con un placer y una satisfacción tremenda para ensalzar en su pueblo a una figura que fue señera dentro de los anales de la historia de este país. Cuando era pequeño había un dicho en toda Castilla que todo aquel hijo de un infanzón, de un hidalgo, de un caballero villano, pues tenía tres opciones para progresar en la vida, que eran iglesia, mar o casa real. Él no pasó a la iglesia, tampoco al mar. Una persona que se interesó mucho en Madrid por un personaje que saqué yo en una de mis novelas, La caja china, que tú me presentaste, no sé si en Madrid o aquí, no lo recuerdo. Aquí, efectivamente, que era el almirante Benavides, y me preguntaban, ¿pero un almirante de Úbeda? Digo, sí, era de Úbeda, el almirante de Benavides era de Úbeda. Y entonces la mar también era una salida para los ubetenses hijos de infanzones, o casa real. Y Francisco de los Cobos tuvo la suerte de entrar por el conducto de la Casa Real.
Él seguramente estudió las letras elementales y esenciales en la escuela parroquial de Santo Tomás, de donde él pertenecía, y nos dice Guillaume de Croix, Guillermo de Croix, señor de Chievres, que tenía una letra cursiva muy picuda, lo cual quiere decir que aprendió a escribir, cosa muy importante en aquella época, que le da ocasión para irse a Granada a través de la influencia de su tío Diego Vela, que estaba casado con una tía suya carnal, que era doña Mayor Molina. Y entonces entra dentro del círculo de los secretarios de la reina Isabel y de Fernando a través de Hernando de Zafra. Que él entrara allí era muy importante, y era muy importante porque era un cristiano viejo. Mientras casi todos los secretarios de los reyes de Castilla eran de ascendencia judía. Y él era cristiano viejo. Eso era muy importante en aquella época, y como hablaba ayer o de récord con la profesora Ana Crespo, la cuestión de las ideologías y de las mentalidades es muy importante en la historia. No podemos juzgar a Francisco de los Cobos, ni a De la Cueva, ni a Chievres, ni al mismo emperador con condicionantes del siglo XX o del siglo XXI. Tienen que ser de aquella época. Y era muy importante ser un cristiano viejo, y en una época donde había muchos conversos dentro de la corte. Y el mismo Chievres nos dice de él algo que a mí, en unos papeles que tuve el placer de visualizar en el archivo de Simancas, decía que era un hombre dispuesto de gesto y de cuerpo. Quiere decir que tenía una buena presencia, que era prudente y sosegado. Muy importante en la diplomacia ser prudente y sosegado, de hablar suave y hablar amable. También es una forma muy importante de entrar dentro de una corte. Diplomático y minucioso. Otras cualidades muy esenciales para estar en la secretaría de unos reyes. Y esto fue lo que hizo que Hernando de Zafra se lo encomendara a Cisneros, ya cuando se aproxima la llegada de Carlos a la costa norte de España, y él mismo, como ayer recordaba Vicente, va a Flandes y viene con él, y se convierte a partir de aquel momento en imprescindible para el emperador. Imprescindible ya hasta el final de su reinado, incluso a principio del reinado del príncipe, del rey Felipe II. Y entonces es un personaje muy, muy atractivo. Yo no voy a hablar de todos los condicionantes económicos e históricos, que ya lo han hecho mis dos compañeros antes y lo van a hacer en lo sucesivo, pero voy a hablar de 2 o 3 cosas muy curiosas, que fueron las amantes de Francisco de los Cobos, que las tuvo, y su relación con los conquistadores, que yo tuve que investigar muy profundamente. Entre otros libros también leí uno de Ana, que me hablaban pues de su relación con los conquistadores. Y fue curiosísima. Y ahora pues voy a explicitar lo que estoy diciendo. En 1514, él, que era uno de los secretarios más importantes de la corte, recibe la petición de Vasco Núñez de Balboa, adelantado del Panamá y con grandes recursos puestos a la conquista del Perú, que se le pide a Cobos que sea su protector de los intereses económicos suyos aquí en España. Y eso le va a dar una relación tremenda con los conquistadores de América, cosa que no había tenido nadie en la corte. ¿Y por qué ocurre eso? Porque además de ser una persona que le había caído muy bien a Chievres, que le había caído muy bien a Hernando de Zafra y a los reyes, era la persona que tenía el obispo Fonseca, Rodríguez de Fonseca, que era quien había recibido de los reyes la orden de velar por los intereses de la corona en las conquistas de América, y es su hombre dentro de la casa de contratación y de todas las relaciones con los conquistadores. O sea que de los Cobos se busca una posición de gran prepotencia dentro de la corte por Chievres, por Hernando de Zafra, que muere al poco, y sobre todo por el obispo Fonseca.
Y luego tiene una serie de relaciones muy grandes porque es nombrado adelantado del Yucatán y también gobernador y fundidor y marcador de las monedas que venían de América. Y él, por orden real, tenía derecho al 1% de todas las riquezas que llegaban de América. Eso, dicho de esta forma, parece que el 1% es muy poco, pero claro, de una gran cantidad que venía aquí de toneladas de oro y de plata, eso es mucho dinero, hasta el punto de que más adelante, cuando le llegan las ganancias de las minas del Potosí, gana 1 billón de maravedíes. Eso era mucho dinero en aquella época. Y él, que no era un noble de sangre directa, se convierte por mor del dinero y de los caudales en una persona de la nobleza muy importante, comendador de Santiago y la persona clave dentro del reino de Castilla y de Aragón. Pero con quien más relación tiene es con Hernán Cortés. Aparte lo del Cano, que no lo voy a nombrar porque ya lo hizo extraordinariamente bien ayer Vicente, en cartas que yo ignoraba, la desconocía, aun siendo un historiador, que me llegaron al alma, de verdad, cómo cambia la mentalidad del Cano, ¿no?, una vez que hizo aquella proeza. Y entonces con Hernán Cortés tienen una gran relación, enorme. Hernán Cortés, los conquistadores, cuando llegaban del Nuevo Mundo a España, siempre iban al monasterio de Guadalupe. Vuelvo otra vez a las mentalidades. Hoy no lo haría ningún potentado. Sin embargo, en aquella época sí, porque venían a darle gracias a Dios, la Virgen de Guadalupe, que era la patrona de las Américas, y por allí pasaban todos. Todos pasaban por el monasterio de Guadalupe. Casualmente, allí se encontraban en Semana Santa todas las mujeres de la nobleza, entre ellas María de Mendoza, la esposa de Francisco de los Cobos, que tenía 14 años cuando se casó con de los Cobos, que tenía 40. Pues claro, eran matrimonios de conveniencia. Y María quería estar allí porque quería casar a una de sus hermanas, Juana de Mendoza, la quería casar con Hernán Cortés, que sin ser tampoco un noble, sin embargo, por la conquista de México, pues era una persona con grandísimos recursos económicos. Y todos coinciden en Guadalupe. Yo en mi novela Los hijos del sol, que la tuve que escribir con un seudónimo americano porque se me conoce allí por Comanche, por la caja china y demás, me puse un nombre, un seudónimo absurdo, Morgan Scott, sin yo saber hablar inglés. O sea, que fíjense qué despropósito. Y entonces tuve que indagar mucho sobre ese tema, del cual también estoy haciendo una obra de teatro, por cierto. Y le trae una culebrina de plata que se llamaba el Fénix, que por lo visto era de una preciosidad inmensa en cuanto a orfebrería se refiere. Y la mentalidad de aquella época era que cuando traían joyas de América, por eso tenemos tan pocos tesoros, ni mexicas, ni incas, ni mayas, porque los fundían. Y Francisco de los Cobos, aquella culebrina que sería una maravilla si hoy existiera, Francisco de los Cobos la fundió. Y, pues claro, le interesaba mucho tener monedas de plata que una culebrina que venía además tallada con motivos aztecas y demás. Hubiera sido maravilloso que se conservara, y él la fundió. Pero es que además le trajo una joya de la cual no se supo ya más, que era la salamandra. La salamandra era una ídem, una salamandra, hecha de oro y de plata, con rubíes en los ojos y demás, que era una verdadera maravilla. Y esa de los Cobos no le entresacó sus joyas, ni tampoco la fundió, sino que la trajo al tesoro que tenía Francisco de los Cobos en Úbeda, y que apenas si se conoce, y que estaba ubicado en el monasterio de San Francisco, que estaba a las afueras, extramuros de la ciudad. Y ese tesoro, que se llamaba la Gruta de las Maravillas, tenía 3 llaves. Una la tenía el prior de San Francisco, otra la tenía el prior de Santo Domingo, y la tercera, Cobos o Doña María. Y para abrir ese tesoro tenían que estar los 3 juntos, y de vez en cuando lo abrían. Y allí se pudo ver, según algunos nobles,
y uno de los secretarios de los Cobos, Luis de Ávila, se pudo ver el inmenso tesoro que tenía Francisco de los Cobos, que luego dilapidó, como era y de obligado cumplimiento, su hijo Diego y sobre todo su nieto, que fueron unos golfantes de primera categoría. Siempre suele ocurrir que el abuelo se hincha de trabajar o se hincha de acumular riquezas y honores e inteligencia, y luego sus sucesores se lo dilapidan en menos de 2 generaciones. Pues era la Gruta de las Maravillas. Valga la redundancia, qué maravilloso sería que aún existiera. Y ahí es donde radica el tema principal de mi obra de teatro que estoy componiendo ahora. Doña María de Mendoza no consigue que Hernán Cortés se case con su hermana Juana de Mendoza, sino que el amigo Cobos, juntamente con el duque de Béjar, llevan a Cortés a Monzón para presentarle al emperador, y Cortés se casa con doña Juana de Zúñiga, de la familia de los duques de Béjar. Él ponía el dinero y ella ponía el título. Eso es una época extraordinaria de los Cobos, y además la reina, la emperatriz Isabel de Portugal, que como todos sabéis, pues todos los que estáis congregados aquí, estamos congregados aquí, somos grandes amantes de la historia, fue la princesa más hermosa que había en Europa en aquel momento. Se enfadó mucho con de los Cobos y con Cortés. Y se enfada con los dos porque decía que Cortés traía las mejores joyas a doña María de Mendoza y a de los Cobos, y no a ella, que era la emperatriz. Eran celos entre mujeres de la nobleza. Por aquel entonces, el amigo Cobos, ya impelido por la riqueza, por el cúmulo de riquezas que tenía, va a hacer una sociedad con un personaje importantísimo de la historia de la conquista de América, que no fue otro que Pedro de Alvarado, el lugarteniente de Hernán Cortés, señor de Guatemala, capitán general de Guatemala, al que los mexicas, ahí hay un error que se comete siempre en historia, se habla de los aztecas. Los aztecas como pueblo no existían cuando llegó Hernán Cortés. Lo habían fagocitado los mexicas. Ese era el pueblo dominante contra el cual lucha Hernán Cortés, que en realidad no conquistó Tenochtitlán. Fueron todas las tribus aliadas que odiaban tremendamente a los mexicas por su crueldad. Lo que hizo Hernán Cortés fue crear el Estado de México y Nueva España. Pero la conquista no fue solamente de los españoles, porque era imposible. Eran solamente 200 y pico hombres, 20 caballos, 2 perros y no más de 14 o 15 cañones. Era imposible conquistar un imperio de esa magnitud como era el de Tenochtitlán. Y fueron las tribus en las cuales se alió Cortés con un sentido de diplomacia extraordinario los que conquistan el imperio mexica. Y luego Hernán Cortés lo que hace es el Estado de México. Ese es el gran valor de Hernán Cortés, que yo tuve la osadía, no hace mucho, fue hace solamente un mes o 2, escribí un artículo, una tercera en el ABC, que era Carta de Hernán Cortés a don Manuel López Obrador, presidente de México. Y entonces yo me imbuí de la personalidad de Hernán Cortés, la cual conocía por mi novela, y le decía: señor presidente de México, le escribo en mi calidad de mexicano de alta calidad, Hernán Cortés de Monroy, y le voy a decir lo que hicimos en México. Como la voy a relatar entera, si quieren irse a internet la pueden ver, y le relato todo lo que hicieron los españoles en Nueva España, porque España no fundaba colonias, como hacían los ingleses o hacían los holandeses. Eran provincias y se gestionaban con las leyes de Castilla. Y los indios entraban dentro del sistema social, no como hacían los países anglosajones que los apartaban. Dice el historiador sueco Williamson que el gran valor de la civilización occidental en América fue que España consiguiera el mestizaje en América. Dice, fue
el gran hecho histórico que hicimos los europeos en América. Ahora, gracias a Dios, muchos escritores anglosajones, ingleses, americanos, Stanley Kramer, Joseph Pérez, todos los que conocemos, ahora no me viene a la memoria, Loomis, están rehabilitando la memoria de España. Porque la leyenda negra lo que tiene es que no prescribe nunca. Ha prescrito para los franceses, ha escrito para los ingleses, para los holandeses, pero para España nunca prescribe, siempre está presente. Y somos nosotros los que tenemos que hacer todo lo posible por borrar eso y ver las luces y las sombras de la civilización española en América, que tuvo muchas lagunas, pero tuvo cosas asombrosas. Lo más importante de España, créanme, es que con el descubrimiento de América y la vuelta al mundo, cambia el orbe. Antes se imaginaba, ahora ya sabemos cómo es. Y eso es gracias a España. Hay un desarrollo descomunal, colosal, inmenso en todo el mundo gracias precisamente a la colonización de América, porque aparecen productos nuevos, el comercio se desarrolla extraordinariamente en todo el universo. Y eso es gracias a España, que descubre América. Ahora un concepto que está muy en boga, que es la globalización económica, la inventa España, con el intercambio de productos de Europa, América y Asia, con el famoso galeón de Manila, que trae productos de Europa, la flota de Indias, descargan en Veracruz, lo llevan a Acapulco, de Acapulco a Manila, Manila recibe todos los productos chinos, la seda, toda la porcelana, etcétera, los mantones que no eran de Manila, eran mantones chinos, vienen a América y de América vienen a Europa. Pues esa globalización económica la inventa España con el fabuloso galeón de Manila, que era un mastodonte de los mares, que no podía ser asaltado ni por los corsarios ingleses y holandeses. Creo que lo hicieron una sola vez. Y entonces la relación que tiene el amigo de los Cobos con los conquistadores es excepcional, con todos mantiene una relación epistolar y eso pues debe ser valorado en la historia y me gusta ser el heraldo y pregonero en mi mismo pueblo de un personaje pues que tuvo una importancia eminente en el mundo de la conquista. Como ya me faltará poco tiempo, ¿no? Un poquito más. Voy a hablar de las amantes, que es lo que he venido realmente. Es lo que más me atrae de Francisco de los Cobos. 8 minutos, sí, suficiente. Bien, cuando este hombre ya en 1528 es ministro imperial de Estado, pues viaja a la coronación de Carlos V en Bolonia, y es curioso porque a esa coronación son invitados lo más eminente de Europa, príncipes, diplomáticos, jefes de Estado, etcétera. Y cuando acaba la ceremonia en Bolonia, que por cierto hubo un cambio en la moda. Resulta que el emperador y todos los cortesanos se dejaron barba y se cortaron el cabello. Dicen muchos historiadores, es que el emperador padecía de jaquecas y le dijo su médico que cortándose el pelo se le podía aminorar el terrible dolor de eso. No fue por eso. Fue porque los españoles, los alemanes, cuando llegan a Italia, descubren todas las estatuas de Nerva, Marco Aurelio, Adriano, que tenían el pelo corto y la barba. Los Flavios se dejaron barba y después ya todos los emperadores, hasta el último, hasta Rómulo Augustulo, tuvieron barba. Fue por la moda, fue una moda y la impuso el emperador. Y cuando termina la ceremonia, pues resulta que todos los grandes magnates del imperio se fueron a descansar. Y de los Cobos fue invitado por la condesa de Novellara, que se llamaba Constanza de Austria, cuyo marido estaba en Flandes, el marido era Alejandro Gonzaga, estaba en Flandes luchando por el emperador. Y entonces fue invitado por ella a su palacio.
que estaba en Novellara y se llamaba el Palacio La Roca. Era una residencia de verano excepcional y allí fue invitado Francisco de los Cobos. Y yo no voy a decir que tuvieran sexo explícito, porque no se sabe. Yo convine ayer con uno de los ponentes de este curso, con Sergio, que era el amor galante. Vuelvo otra vez a la conversación con Ana de las mentalidades. No es que este hombre fuera excesivamente libidinoso, no. Es que se llevaba en aquel momento en las cortes el amor galante. El amor galante era un regalo de unos guantes de seda, el regalo de un perfume, el regalo de una joya. Y entonces él es invitado y llega al Palacio de Novellara y nos dice su secretario Luis de Ávila que se juntaba con ella en la cama y allí conversaban. ¿Quiere decir eso que había sexo explícito? Pues no lo sabemos, pero sí amor galante. ¿Convenimos en ello? Convenimos. Amor galante. Pero es que aparece en el castillo, aparece un personaje extraordinario que no es otro que Cornelia Malaspina, que le llamaban la ilustre, la ilustrísima, pero no porque fuera ilustre por cuna o por sangre, sino porque era bellísima y se enamora a Francisco de los Cobos perdidamente de ella. Esta mujer era en realidad una camarera de la condesa Isabela de Pépoli. Y entonces comienza una relación verdaderamente íntima entre ellos. Y ya en esa cama donde ellos se reclinaban a hablar, quizás de poesía, de galanterías y demás, pues había encima de la cama un cuadro de Francisco de los Cobos, que Constanza solía desvelarlo cuando había otras personas que ella no le gustaba que lo vieran, y cuando estaba allí Francisco, pues lo desvelaba. Y todos conversaban, bebían, comían con el velo, con el cuadro desvelado de Francisco de los Cobos, que no sabemos dónde está ese cuadro. Sergio y yo hablábamos ayer que posiblemente estuviera en el Alcázar de Madrid y que en el incendio desapareciera. Pero es que da la casualidad que la bellísima Cornelia Malaspina le pide Francisco de los Cobos a Tiziano, fíjense el poder que tenía Francisco de los Cobos, que era el pintor de cámara de Carlos, recuerden su retrato y el cuadro de la batalla de Milberg, pues le hace un cuadro a Cornelia. Y ese cuadro daríamos algo por tenerlo. ¿Dónde está el cuadro de Cornelia Malaspina? También convinimos ayer, Sergio y yo, que pudo desaparecer en el incendio del Alcázar, porque pertenecía a la colección real, aunque también se han visto algunos en Viena y en algunos otros lugares. En Úbeda, de luego, no estuvo, porque no podía venir a Úbeda ese cuadro, porque María de Mendoza, su esposa, pues hubiera tenido celos, y de hecho los tuvo, porque Francisco de los Cobos era muy cauteloso con estos amores galantes, semicerrados, semilujuriosos que tuvo con estas dos mujeres, y con la madre de Constanza, que era una poetisa, que si mal no recuerdo se llamaba Verónica Gambara. Y entonces mantuvo una especie de amor a cuatro, no ya a tres, sino, y fue una cosa curiosísima de los Cobos. Y mantuvo una correspondencia secreta y amorosa durante toda su vida con ellas. O sea que era un caballero galante, tenía sus amores. No olvidemos que su esposa era una chiquilla y él era un hombre ya muy maduro. Entonces hay que comprender que tuviera esta serie de amores con estas italianas que estoy convencidísimo que eran distintas a las españolas. Yo en mi novela de la caja china dice cómo ese almirante español y ese agente secreto de Felipe II se enamora de una concubina imperial, porque era la antítesis de la mujer española, que era analfabeta, beatísima, vestida siempre de colores oscuros, que no hablaba con los hombres, que no tenía derecho. Y entonces estos hombres castellanos veían estas mujeres desinhibidas, italianas y tan bellísimas, pues no es de extrañar que se enamorara de ella. Y el gran amor de Francisco de los Cobos, no os quepa duda que fue Cornelia Malaspina. Él fue muy cauteloso
y se inventó una red tupida de agentes que le servían para la correspondencia que mantuvo con ellas. ¿Para qué? Para que doña María de Mendoza no se enterara. ¿Y cuál fue esa red tupida que tuvo? Pues ellos las cartas se las daban al conde de Flisco, tanto Cornelia Malespina como Francisco. Se la pasaban al embajador de Génova, y el embajador de Génova se las daba al secretario de Francisco de los Cobos, Luis de Ávila, y Luis de Ávila se la pasaba a Francisco. Y así era muy difícil que se enterara María de Mendoza. Pero hete aquí, pues, que el famosísimo Hurtado de Mendoza era primo hermano de doña María. Y se le va, no sabemos si intencionadamente o no, se le va en una de sus cartas y dice: querida prima, he estado con tu esposo, Francisco de los Cobos, que casualmente estaba de nuevo en el Castillo de la Roca con la ilustrísima y bella doncella Cornelia Malespina. Eso fue un error crucial. Y entonces inmediatamente María de Mendoza le escribe una carta a don Francisco diciéndole que qué es lo que pasa con esos amoríos que tiene bajo cuerda el esposo. Y entonces él, en vez de contestarle, va directamente a Hurtado de Mendoza y le dice: escríbele a tu prima y dile que Cornelia Malespina en realidad es una mujer muy fea, que es además muy vieja, y que yo en realidad es una especie de galantería porque es amiga de la familia imperial, ya que es muy amiga de la condesa de Novelara, que es una Austria. Y por ahí se escapó Francisco de los Cobos, por ahí se escapó, pero fue un lapsus que tuvo Hurtado de Mendoza. Y lo que no cabe duda es que nuestro paisano, el caballero del Renacimiento Francisco de los Cobos, no evaluado como merece su figura en la historia de España, y por eso estamos aquí, para evaluarla en lo que merece, tuvo también amores galantes de aquella época de las cortes del amour que había en Francia y en las ciudades italianas. Italia como Estado ya saben que no existía, y fue uno de las cumbres de ese amor galante que hubo en aquel momento, y así lo quiero yo presentar aquí en este foro. Y ya para concluir, porque quería hablar también de los banqueros, una cosa menos prosaica, pero también muy importante. ¿A quién tenía el emperador Carlos para hablar de los asuntos económicos y negociar los grandes empréstitos que tuvo para sostener el imperio, primero para ceder de emperador y después para las batallas con los protestantes y demás? Pues a de los Cobos. De los Cobos fue el que habló precisamente en conversaciones secretas con los dos grandes casas de banqueros de Europa en aquel momento, que eran los Fugger y los Welser. Fue Francisco de los Cobos, hasta tal punto de que hay una carta que tuve yo en mis manos en el archivo de Simancas, en la cual el emperador le cede 113.000 ducados a Francisco de los Cobos por las gestiones hechas ante los Welser y los Fugger, primero para la coronación como emperador y segundo, pues cuando tuvo aquellas batallas contra la Liga de Esmacalda, contra los protestantes, que concluyen con la exitosa batalla de Milberg. Eso costaba mucho dinero para los lansquenetes y también para los tercios españoles, eso valía muchísimo dinero. Y esa gestión la llevó a cabo Francisco de los Cobos. Y cuando veo películas y veo reportajes en televisión sobre Carlos V y hablan de los banqueros, nunca jamás mencionan a Francisco de los Cobos, que fue el artífice precisamente de aquellos empréstitos. Si bien desde 1545 a 1550 la corona española, como aval, tiene que darle a estos banqueros la certidumbre de que van a cobrar. Y ahí es donde viene lo que yo siempre he dicho, la rémora que tuvimos con los Habsburgo. Yo como español hubiera dado un brazo porque no hubiera muerto el príncipe Juan. Al no morir el príncipe Juan no hubiera venido la rama Habsburgo a reinar en España,
porque todos los caudales y tesoros que vinieron de América, España simplemente era una lanzadera y todo iba a los banqueros europeos. España, durante 5 años, Castilla, como aval, le da a los Fugger y a los Wessel Venezuela y los fletes que venían de la flota de Indias. Y claro, aquello fue nefasto para nuestro reino, en aquel momento Castilla, Reino de España, y la palabra España no aparece. Realmente el concepto de España no se consolida hasta las Cortes de Cádiz. Ahí donde se consolida el término España. Los reyes católicos, Isabel y Fernando, no constituyen el Estado español. Dan un gran paso para la cercanía de los reinos, pero los Austrias tenían una especie de concepto hegemónico patrimonial suyo. Ellos el concepto de patria no lo tenían. En las Cortes de Cádiz. Cuando dicen la soberanía reside en el pueblo español, es la primera vez. ¿Y cuál es el pueblo español? Uno de los articulados más maravillosos que existen en la historia de este país. Los que habitan las 2 orillas del Atlántico. Esos son los españoles. Maravilloso. Ojalá hubiéramos seguido con aquella Commonwealth ibérica y no en otros derroteros. Y ya finalmente termino con una frase que a mí siempre me ha gustado mucho. Yo, dentro de la jerarquía eclesiástica, tuve un rango. Mi rango no era monaguillo, yo era seise del Salvador, del panteón de Francisco de los Cobos, que es una pirámide. Él le dijo a Diego de Siloé: yo quiero una pirámide. Y es un panteón, no es una iglesia. Los 2 flameros que tiene, es una pirámide absoluta. Y yo ratoneaba por todos los recovecos del Salvador y bajé una vez a la cripta y me hizo muchísima gracia, me causó una enorme sorpresa el párrafo que está inscrito en la lápida de Francisco de los Cobos, que puedo decirles que lo he hecho casi como una especie de modelo y de modus operandi en mi vida. Y dice así: Fides labor et solertia haec et maiore donam. ¿Qué quiere decir? La fe, el trabajo y la diligencia dan estas y más cosas en la vida. Muchas gracias. Bueno, fantástico, Jesús Maeso, como siempre.